grabar esta web conferencia para, por supuesto, enviarle copias a todos los procesos que ustedes realicen de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Entonces me confirma, porfa, si en estos momentos pueden ver mi pantalla. Entonces por medio del chat me lo pueden colocar ahí o por audio lo pueden decir, no hay ningún problema. La idea es silenciar los micrófonos después de hablar. Sí, listo, gracias. Entonces, vamos a iniciar con este proceso lo más rápido que pueda, como para aclarar las dudas que ustedes tienen en el desarrollo de sus servicios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a identificar qué es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes, cuál es el proceso que deben abarcar y cómo sería para el desarrollo. Entonces, para ello yo tengo que explicarle a ustedes de qué se trata, como para poderle dar claridad a los puntos que pueden abarcar para el desarrollo de sus trabajos. Entonces, yo acá voy a buscar la guía. Eh, la guía, ¿dónde está? Mm, Listo, la guía actividad. Listo, entonces, por ejemplo, todos ustedes están en el ejercicio 2, 3, 4, bueno, todo lo que tenga que ver para el desarrollo de su proceso. Entonces, lo que vamos a abarcar primero es cómo utilizar el máximo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, en la cual se le conoce como mínimo común múltiplo, ¿sí? Y ese es el primer ejercicio que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, la idea es que cómo se desarrolla este proceso, pues se puede desarrollar de la siguiente manera. Uno, como es el mínimo común múltiplo, yo a usted le voy a dar primero la explicación básica de qué se trata todo eso. Listo. Tenía Gine el micrófono abierto, entonces recomiendo que los que vayan ingresando pueden silenciar los micrófonos para no dar interrupción. ¿Listo? Entonces, bueno, bajo ese mismo principio, ¿qué es lo que le toca hacer y qué es lo que van a abarcar? Yo le voy a dar aquí un ejemplo de primero qué significa el mínimo común múltiplo para que ustedes logren entender de qué se trata cada uno de esos elementos ahí. Entonces, mira lo siguiente. Yo voy a buscar aquí una pequeña herramienta que me ha servido a mí para poder explicar este proceso. Web conferencia, geometría plana, guías y sílabus. Listo, permítame un momentico, busco el geometría plana, geometría, área y volumen, no, expresiones algebraicas. Creo que era esta. No, este no es. Se me escapa el nombre. Aritmético analítico. Listo.
Bueno, me toca explicarle así a grosso modo de qué se trata eso. Bueno, entonces mira lo siguiente, le voy a explicar entonces de aquí directamente con este proceso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Me confirma por favor si todos ven pantalla? Mira, para que ustedes sepan de qué significa el mínimo común múltiplo, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? De la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes sé que tienen en estos momentos el primer ejercicio, que, del ejercicio número 2, que es utilizar el mínimo común múltiplo, es decir, simplificar esto que ustedes pueden ver aquí. Entonces resulta que algunos de ustedes han cogido como la sabia costumbre de empezar a dividir y empezar a desfragmentar. O lo siguiente es, en este momento lo que se va a evaluar es que apliquen el mínimo común múltiplo. ¿Cómo sería eso? Así, por ejemplo, como lo han realizado los demás compañeros, por ejemplo, hay unos que lo han realizado, bueno, esto no está permitido en la entrega del trabajo, que me lo entreguen como si fuera escaneado, ¿sí? Estudiante que me haga eso, pues sencillamente le va a mermar la nota para la presente tarea, porque se supone que debe utilizar el editor de ecuaciones. Legalmente, ¿cómo debería ser? Pues de la manera como le voy a mostrar acá. Entonces, mira, hay un estudiante aquí que me identificó el mínimo como múltiplo en este caso. Si se dan cuenta, siempre se toman las últimas denominadores que aparecen de la primera casilla del numerador, ¿sí? Entonces, ese estudiante me detectó que el mínimo común múltiplo de 4, 6, 6 es 12. Y con respecto a eso, pues empezó a desarrollar pues, el ejercicio que ustedes miraron ahí, ¿sí? Entonces, que ustedes me demuestren que aplicaron el mínimo común múltiplo, ya es suficiente para empezar a desarrollar esto. Entonces, para que lleguen a desarrollar este punto, yo les voy a mostrar acá por medio de esta explicación básica, incluso en YouTube está, qué significa eso. Normalmente para usted hacer las sumas de fracciones utilizando o aplicando mínimo común múltiplo, lo que usted debe identificar en primer lugar cuáles son los elementos que sean divisibles, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, los elementos que son divisibles o el famoso mínimo común múltiplo, yo voy a colocar, por ejemplo, identifica cuáles son las fracciones o los valores numéricos que se puedan dividir. Por ejemplo, aquí tenemos a grosso modo la tabla de multiplicar, en este caso la tabla del 12, ¿sí? Y tenemos que, en este caso, si yo multiplico 12 por 2, tengo un valor que me da 34. Pero en otras partes o en otros elementos, mire que el elemento común, si yo miro allá en la otra tabla, que es 8 por 3, es igual a 24, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo sería 24 para abarcar pues todos los procesos. Pero como la idea del mínimo común múltiplo no es estar haciendo tablas, sino es que identifique cuáles son los elementos que sean divisibles. Por ejemplo, esta división, tenemos que es 12 y 8, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores? Si se dan cuenta, esos valores son los que tenemos aquí en los denominadores. Por favor, hay un micrófono abierto. Mayerly. Mayerly, por favor, silenciar el micrófono. Gracias. Eso, muchas gracias. Aquí en esta parte, lo que voy a hacer es colocar esos valores que ustedes vieron ahí, el 2 y el 8, los que son divisibles. Entonces, a continuación, al lado derecho, vamos solo a colocar los valores que posiblemente sea divisible. Entonces, mire que en este caso, si yo 8 dividido en 2, yo sé que me da un valor, y 12 dividido en 2, yo sé que me va a dar un valor, ¿cierto? Entonces, los números que sean divisibles, voy a iniciar en este caso por 2. En este caso, 8 sobre 2, yo voy a tener precisamente un valor que me coincida con eso. Entonces, mire, si yo sé que 6 por 2 es igual a 12 y 4 por 2 es igual a 8. Sencillamente lo que hago es colocar abajo los elementos que sean divisibles. Entonces lo que hago es colocar 8 dividido en 2, yo sé que me va a dar 4, o 12 dividido en 2, yo sé que me va a dar 6. Lo único que he hecho es dividir estos valores, por eso se le conoce es mínimo como múltiplo. Es decir, qué número multiplicado del valor que ustedes miran ahí, o que éstas se dividan por el mismo. Aquí lo que voy a colocar es seguir dividiendo precisamente por la base que es 2. ¿Por qué razón? Porque son elementos, si yo cojo a dividir, son elementos que es divisible. Pero aquí está el pequeño detalle. Yo sé que 6 entre 2 me va a dar 3 y 4 entre 2 me va a dar pues el valor de 2. ¿Sí? No hay nada diferente en ese proceso. Uy, ¿cómo era? Listo. Entonces, bajo ese mismo principio,
se dieron cuenta que empezamos a dividir, ¿cierto? Lo único que colocamos ahí los valores. Entonces, vamos a seguir dividiendo en 2. ¿Por qué razón? Porque hay un número que se puede dividir en 2. Entonces, mira, ¿qué acabamos de hacer? Sencillo. Yo sé que en el momento que voy a dividir en 2, el 2 dividido en 2 me va a dar 1, como ustedes pudieron ver visto ahí. Pero yo sé que 3 dividido en 2 no me va a dar un número que sea entero, ¿sí? Me daría por ahí 1.5. Entonces, ¿qué hago? Como no es divisible, sencillamente bajo el mismo número que es 3 y lo bajo nuevamente. No he hecho nada más en ese proceso. Entonces, mire que les pregunto a ustedes, ¿entendieron ese punto? ¿Cómo salió ese 3 nuevamente ahí y por qué el 1? ¿Sí es entendible en esa parte? Listo, perfecto. La idea es que identifiquen, ustedes siguen dividiendo en 2 y llegan a un punto que ya no es divisible. Entonces, mire que, permítame un momentico. No, chinazo. No, no lo tengo. Listo, no, hágale, me lo trae más ratito. Yo voy a estar aquí hasta las 6, más o menos. Hágale. No lo olvide que todo pelado. Entonces, mira, muchachos, a lo que me refiero, si ustedes se dieron cuenta, en el momento que fui a dividir, el 2 sobre 2 me va a dar 1, pero mire que el 3 sobre 2 yo no lo puedo realizar, entonces sencillamente bajo nuevamente el 3. ¿Cuándo paro? Sencillamente, si se dan cuenta, como ya el 2 ya no es divisible, aumento a la siguiente cifra. ¿Cuál sería? 3. Y ahí sí, 3 dividido en 3 me va a dar 1. Hasta ese punto vuelvo y bajo el 1 del otro nuevamente. ¿Por qué razón? Porque ya no lo puedo seguir realizando. Recomiendo el micrófono, por favor, Sandra, para que lo silencie, si es tan amable. Vea que los... ¿Cómo? ¿De dónde los silencio? En la parte inferior hay un micrófono. Entonces tú presionas ahí y sencillamente él deja de sonar. ¿Listo? Gracias. Entonces, mira, en esta parte, como empieza a dividir, la idea es que se llegue en ese punto y la tabla que ustedes acabaron de hallar, que es esta, ¿sí? La idea es que ustedes lleguen hasta mínimo que es 1, que no es divisible por ninguno de los valores. Entonces, los valores que ustedes obtuvieron ahí al lado derecho, lo empiezan a multiplicar. Entonces, yo sé que hay 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. ¿Es correcto? Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar prácticamente esto que ustedes colocaron acá, ¿sí? Me disculparán. Esto que ustedes colocaron acá, madre, no está funcionando. Esto que ustedes hicieron aquí, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Entonces, el valor como medio de eso, 24, pues sencillamente se va a colocar a los que ustedes ven aquí. ¿Listo? Es sencillamente ese proceso que ustedes deben abarcar para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, de igual manera, no es complicado, es como situación de cuidado. Ahora bien, como ya saben cómo realizar ese proceso, pues sencillamente, ¿qué van a hacer? Van a colocar el 24 ahí como está. Entonces, esta vez pues se obtuvo de manera mucho más sencilla de realizar el proceso. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a hacerla. 24 entre 12, ¿cuánto daría? 24 entre 12, ¿cuánto da? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Volvemos y repetimos el proceso. 24 entre 12, ¿cuánto daría? Entonces, yo sé que 24 entre 12, 24, ¿sí? Entre 12, es como coger ustedes 24 dividido en 12, ¿sí? Sencillamente es eso. Yo sé que me va a dar 2, ¿sí? Aquí yo tengo 2. Y 2 por 9, ¿cuánto me daría? Entonces, aquí por esa razón se coloca que sería igual a 18, ¿es correcto?
Lo mismo pasa aquí, entonces más, ¿cuál sería? 24 entre 8 sería ¿cuánto? 3, ¿cierto? Entonces 3, ¿sí? Y 3 por 5, 15. Entonces vamos a ver si es correcto lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, esos son los valores que ustedes sacan de acuerdo a lo que vayan realizando paso a paso. Entonces acá lo que voy a hacer es sencillamente continuar con esto. Y aquí tenemos el 18. Más 24 entre 8 da 3. Por 5, 15. Y ahí tenemos esos valores como tal. Sumamos 18 más 15, nos da los 33 sobre 24. Y ahí pueden ustedes simplificar, es decir, 33 dividido o mitad o tercera. Si ustedes le van a sacar, por ejemplo, mitad o tercera, por ejemplo, mitad de se le tiene que dar un valor X acá. Sí, igual manera al denominador tiene que sacarle la mitad. Es decir, ustedes no pueden sacar mitad de y tercera de otro no, tiene que ser si es mitad de esta o también mitad al denominador. Si ustedes le dieron un resultado aquí, entonces si le pueden sacar segunda de esta, pues tiene que sacar segunda de esta también. ¿Sí? Si vieron que de esta le tienen que sacar tercera, pues también tiene que sacarle tercera de esta otra. Entonces tienen que ser muy equitativos a lo que ustedes van a realizar paso a paso. Entonces, si se dan cuenta cada uno de ustedes, de simplificando la mínima expresión, pues nos da prácticamente 11 octavos de la simplificación del mínimo como múltiplo. Entonces ya ustedes el resultado que ustedes sacan de ahí, pues sencillamente lo van a colocar aquí en el documento que ustedes ya están realizando el paso a paso. Entonces mire que aquí, muy amablemente el estudiante ya colocó los valores del mínimo como múltiplo de ese ejercicio que hubiera sido en este orden de ideas 4 sobre 1. Entonces, ahora bien, la duda que tienen es, aquí ese ejercicio es de dos fraccionarios. ¿Qué pasaría en este caso si ya es de 3, que es el ejercicio que ustedes tienen? ¿Sí? Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Ustedes acá, vamos a hacer esta fracción. ¿El fraccionario qué es? El fraccionario es lo que ustedes miran aquí en la parte inferior. Vamos a desarrollar que es muy similar a lo que ustedes tienen allá. Entonces vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a identificar cuál es el mínimo común múltiplo de esa fraccionera. Colocamos las tablas. Colocamos los denominadores, que serían en este caso 9, 8 y 12, ¿cierto? Y lo descomponemos por factores primos. Vamos a empezar por el número 2. Y vamos de izquierda a derecha. Entonces mire que el 9 no puede ser dividido en 2. Entonces, ¿qué bajamos? Pues el 9 nuevamente. Anderson, por favor, ¿puede silenciar el micrófono? Gracias. Venga, lo silencio yo. Madeleine tenía el micrófono abierto. Entonces, mira, aquí vamos a dividirlo en 2. Si se dieron cuenta, el 9 no es divisible en 2. Entonces, simplemente bajo el 9 nuevamente. Ahorita, 8 entre 2 es 4. Ay, muchas gracias. Entonces, mira lo siguiente. 8 dividido en 2, yo sé que la mitad sería 4 y lo mismo, 12 dividido en 2, la mitad sería 6. Entonces, todavía hay números aquí que podemos dividir en 2. Entonces, volvemos y colocamos el 2. El 9 lo pasamos otra vez porque no es divisible en 2. Pero el 4 entre 2, yo sé que me va a dar 2. Y 6 entre 2 me va a dar 3. Listo. Y una vez más podemos utilizar el 2. Pero el 9 baja igual. El 2 entre 2 es igual a 1. Y 2 y entre 3 ya no da, ¿cierto? Pero si se dieron cuenta acá, si se dieron cuenta en ese punto, ya terminamos la parte donde aparece 8, 4, 2 y 1.
¿Ven? Si se dieron cuenta, en esa parte nosotros ya terminamos. Entonces, en este punto, ustedes ven aquí, ya no lo vamos a tocar. Entonces, ya terminamos en ese proceso. Pero nos falta el otro, que es el 3. Y 3 lo bajamos igual porque no es divisible con el 2. Ahorita, ¿qué pasamos? Ya no existe número primos que se puedan dividir en 2, ya pasamos a 3. Entonces 9 entre 3 ya es 3, bajamos el 1 nuevamente, ya no podemos dividirlo más. Y el 3, pues, lógico que sería 1. Y ahí ya terminamos ese otro proceso. Nos falta dividir el último 3 que nos está quedando ahí. Entonces 3 dividido en 3 nos da 1. Y ahí los otros, pues, lo podemos bajar ahí, que es 1, no hay ningún problema. Y aquí ya terminamos. Entonces, si fuera necesario continuar, se puede seguir realizando el proceso, ¿sí? Entonces, ahí sí sería, si ahí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, si hay más, se puede colocar lo que sigue de ahí. Pero, si se dieron cuenta, ya todos están en 1, lo podemos dejar ahí. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es multiplicar los valores o los números primos, ¿sí? 2 por 2, 4. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24 y por 3, 72. Entonces, mínimo común denominador tenemos que es 72. ¿Listo? Vamos a realizar entonces el siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál sería? Colocar los valores divisibles y luego multiplicarlos para colocarlos ahí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues sencillamente lo mismo que aplicamos cuando era divisible en 2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Una es, voy a quitar este marcador. Vamos a coger 72 entre 9 es 8, ¿cierto? Por 4, 32. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. 72 entre 9, ¿cuánto nos había dado inicialmente? 72 entre 9 era 8, ¿cierto? Y 8 por 4, ¿sí? Entonces 8 y 8 por 4, ¿cuánto sería? ¿Sí? Entonces para que sepan de dónde salen las cosas. Entonces sería aquí 32, ¿vale? Y 72 entre 8, la misma situación, da 9. Y 9 por 10, 90. Entonces, más, no le olvide porque ahí hay un más, ¿sí? Y 72 entre 12, tenemos que es 6. Y por 5, sería 30, ¿sí? Y hacemos la suma de los numeradores. 32 más 90 más 30. Nos da 152 sobre 72. Y aquí lo podemos simplificar. Dividido entre 2, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? 152 entre 2, 76. Y 72 entre 2, 36. Ustedes pueden dividir en 2 en cada uno de estos elementos, ¿sí? Hasta simplificar, hasta que ustedes no puedan llegar más en ese proceso. Entonces, mire que aquí ustedes pueden realizar el proceso, ya pueden obtener enteros dividiendo los valores y lo pueden dejar de tal manera en ese resultado. Pero si para no llegar hasta allá, como ustedes tienen más proceso aritmético, ustedes lo pueden dejar hasta aquí, también es válido en el proceso. Entonces, mire que aquí, ¿qué hace el estudiante? Ya aquí ingresa y empieza a desarrollar pues el ejercicio que se le fue asignado allá. Entonces, para realizar ese proceso, lo que van a hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, acá voy a quitar este ejercicio que está dando. Hay micrófono abierto, por favor, por ahí. Uno que dice HP. Entonces, mira que de esta manera, ustedes van a coger y van a desarrollar este ejercicio aquí. Entonces, el estudiante lo que hizo acá fue decir, ah, mira, es que el numerador y el denominador al realizar el proceso me dio 12, ¿sí? Entonces el binomio común múltiplo para el estudiante aquí le dio 2.
¿Y qué empezó a realizar el estudiante? Pues sencillamente el proceso de paso a paso para empezar a minimizar este proceso. Entonces, lo que hace el estudiante primero es identificar esos denominadores como son divisibles. Entonces, mire que en el ejercicio que ustedes están desarrollando, a grosso modo, que sería este, voy a copiarlo acá y vamos a desarrollarlos todos en Paint. Entonces, mire que con este ejercicio, ustedes lo van a hacer lo siguiente, hacen absolutamente lo mismo. Entonces, 4, ¿sí? 4, 6, 6, ¿sí? Aquí yo sé que tengo que dividirlo como tal, pues iniciando en primer lugar, pues en 2, numerador que es el 2, y empiezo a dividir. Entonces yo sé que acá 2 entre 4 me va a dar o 4 o 2 dividido en 2, pues yo sé que me va a dar 4, o en este caso aquí ya sería 2, ¿sí? Lo mismo aquí para el 6, 3 por 2, 6, yo sé que es 3, ¿sí? Y aquí la misma situación, 3 por 2, 6. Vamos a seguir dividiendo en 2. ¿Por qué razón? Porque aquí hay uno que todavía está divisible. Entonces yo sé que 2 dividido en 2 me va a dar 1. Ya aquí terminamos el primer proceso, ¿sí? Si se dieron cuenta, ya terminamos aquí con el primero. Y seguimos en este orden de ideas dividiendo en 2. Entonces, como los otros no son divisibles, pues sencillamente vamos a seguir bajando nuevamente el 3. Como ya no podemos dividir en 2, ya vamos a pasar al siguiente elemento que sería 3. Entonces yo sé que 3 entre 3, aquí nuevamente bajo el 1, ¿sí? 3 entre 3 me va a dar 1, y lo mismo acá. Entonces ya hasta aquí terminamos de utilizar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? Multiplicar estos elementos, este por este y este por este. Entonces sería 2 por 2, 4, ¿cierto? Y 4 por 3, que es el último que está ahí, sería un total de 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de este proceso es igual a 12. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Como tiene esta expresión acá, lo único que van a hacer es esto, igual. Entonces, como ya tenemos que es 12, lo que están dividiendo, 12. Voy a silenciar el micrófono a este personaje. Listo. Como tenemos acá 12, hago absolutamente lo mismo. 12 dividido en 4 sería 3, ¿cierto? Y 3 por 8 sería 24, ¿sí? Más, porque aquí aparece más 12 dividido en 6 sería en este caso 2, ¿cierto? Y 2 por 12 sería 24, ¿sí? 2 entre 2, 6 por 2, 12, sí, 2. Y 2 por 12 sería 24. Mire, dio la casualidad que da casi lo mismo. Y aquí ya sería por, ya no es más sino un por. Sería 12 dividido en 6 sería lo mismo 2. Y 6 por 2 sería 12. ¿Sí? Ya hago el mismo proceso. 24 más 24 me da 48. Y 48, ahí tocaría multiplicar 48 por el que me hace falta, por 12. ¿Sí? Dividido en 12. Si esto fuera suma, se puede simplificar con el de abajo, pero como es multiplicación, nos toca es realizar la multiplicación que le compete. Entonces la calculadora, la típica calculadora, tocaría en este caso 48 por 12, daría 576. Y colocamos 576, ¿sí? Sobre 12. Y empiezan a simplificar. Yo sé que 576 dividido en 2 me va a dar 288, ¿cierto? 288. Y también mitad a este 2 que aparece acá. Entonces, mitad de este 2
sería, de este 12, qué pena, sería 6 por 2, 12, entonces yo sé que simplifico y me da aquí 6. Sigo simplificando. Yo sé que por lógica el 6 ya no lo puedo dividir. Bueno, lo sigo dividiendo en 2, pero el 288 vamos a ver si lo podemos dividir en 2. Exacto, entonces lo podemos dividir. 144. Listo, papá. Vale, mijito, no, gracias a usted. Entonces 144 y mitad de 6 sería en este caso 3. ¿Vale? Como aquí ya no podemos dividir en 2, ya aparece un 3, pues vamos a ver si el 3 es divisible por, el 144 es divisible por 3. Mira, entonces sí es divisible. Entonces me da 48. 48 y aquí sería 1. Entonces el resultado de esta operación, solamente la parte superior, acá, me da en pocas palabras 48 sobre 1, ¿sí? En pocas palabras, sobre, aquí ya toca es que ustedes hagan la división que aparece aquí. Este que dice acá, 65, ese ejemplo que está aquí, sobre 11, ¿sí? Sobre prácticamente 7, sobre 4. Lo único que estoy haciendo es resolver esto que tenemos acá. Entonces, ¿qué aplico? La ley de la oreja, productos externos por productos internos. Si se dieron cuenta, el resultado que les dé de aquí, lo único que usted hace es multiplicar, ¿sí? En este orden de ideas, por ejemplo, yo sé que tengo 65 por 4, entonces 65 por 4 me va a dar 260, ¿sí? Y 200, y en este caso, sobre 11 por 7. Entonces, 11 por 7 me va a dar 77. ¿Listo? Entonces, como ya le da 77, colocarla acá. Ahorita aplico el mismo proceso. Esto le conoce como operación oreja. Este es el mismo resultado que dio el de arriba, normal. Entonces, lo único que voy a hacer es dividirlo. Y hago el mismo proceso como aplicó acá. Productos externos por productos internos. Y de aquí ya obtienen el resultado. ¿Sí? Eso es prácticamente el desarrollo de este ejercicio que ustedes vieron aquí en este punto. ¿Listo? Es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora le pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes tiene alguna duda para desarrollar este ejercicio? Pueden activar los micrófonos o sencillamente pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Totalmente claro, ¿verdad? Profe, hubo una pregunta ¿Sí? ¿Con quién hablo? con Ginette. Listo, Gine, cuénteme. Profe, cuando usted inicia a hacer el desarrollo de la división donde está en la parte, porfa, coloca la pantalla donde estaba haciendo la ecuación. Ok, listo. Donde usted inicia 4, 6, 6, es, ¿por qué siempre lo divide en 2? ¿Por qué razón? Primero inicia con los factores primos, ¿sí? 2. Aquí en esta parte, si se da cuenta acá, 2, todos estos valores son divisibles en 2, ¿sí? Entonces mire que aquí, 4 dividido en 2, yo sé que me va a dar 2. 6 dividido en 2, yo sé que me va a dar 3. Y 6 dividido en 2, lo mismo, ¿sí? Aquí vuelvo y bajo nuevamente 2. ¿Por qué razón? Porque mire que aquí hay un número que es todavía divisible en 2. Entonces hago el mismo proceso. 2 dividido en 2, la idea es que me dé el valor de 1. Ya cuando me dé el valor de 1, yo lo puedo dejar hasta aquí. Y los otros, como no son divisibles en 2, pues sencillamente bajamos nuevamente el 3. Aquí, como ya no hay más números que sean divisibles en 2, ahorita sí podemos pasar a la siguiente cifra, que es en este caso 3. Entonces, a medida que ustedes van desapareciendo los valores tienen que quedar en 1. Y ya cuando queden 1, ahí ya termina el ejercicio. Por eso es que siempre iniciamos por el valor de 2. No tendría lógica si lo iniciamos en 1, porque yo sé que al dividirlo me va a dar el mismo valor. Entonces siempre arrancamos de 2 en adelante. ¿Sí? Entonces por esa razón está ahí en esos 2. Entonces pueden haber, por ejemplo, más números que todavía sean divisibles en 2. ¿Sí? Pueden haber el caso.
Entonces se sigue dividiendo en 2 hasta que ya se convierta en 1 y no sea más divisible, entonces ya pasa a la siguiente dígito que es el 3 hasta llegar prácticamente a 1. Gracias, profe. Listo, vale. Entonces ese es el famoso mínimo común múltiplo. Ya el resto, si se dan cuenta, ya es simplificarlo y desarrollar y sacar mitad y tercera y aplicar operación oreja que le decimos nosotros, hasta llegar hasta ese resultado. ¿Listo? Entonces, pregunto, dudas que tengan. Ah, muchachos, me quedan, bueno, quedan 4 minutos. Si se sale la web, entonces volvemos e ingresamos nuevamente, que es que el programa está configurado para 40 minutos cada sección, ¿vale? Entonces, mira, como ya quedó claro este punto, vamos a seguir prácticamente, o bueno, quiero saber si alguno de ustedes tienen alguna duda con el ejercicio que están desarrollando, ¿sí? O qué complicaciones han tenido en desarrollo de este punto. Creo que todos prácticamente lo único que cambia es el más, el menos y multiplicación. ¿Sí? Creo que están todos casi lo mismo. Entonces hay unos que son multiplicación, hay otros que son sumas, otros que son restas. ¿Sí? Es más, mira, es más, hay estudiantes que me están cogiendo estos valores y lo están multiplicando. Entonces cogen, no, profe, es que yo voy a multiplicar este 12 por 6 y el 6 por 6. Ah, bueno, también es válido, se puede hacer, pero tiene que mirar si se puede aplicar el mínimo común múltiplo. Eso también es válido. Coger y multiplicar este 12 por el 6, como es multiplicación directa, y el 6 por 6, 36. Entonces le tocaría sacar, le quedaría en ese caso 4 y 36. Entonces tocaría sacarle prácticamente el 4 y el 36 los valores numéricos como tal. Pero el detalle es que si lo hacen así, 36 queda un valor bastante grande. Entonces va, mejor dicho, esta tablita que ustedes ven aquí se va a extender de ahí hacia abajo. Entonces yo creería que, pues, que lo desarrollara los tres que son pertinentes, que en este caso es 4, 6, 6, y ya empiezan ustedes a desarrollar. Entonces, mire, por ejemplo, en el caso de este fraccionario, yo sé que aquí es 2, 2 y 4, ¿sí? Entonces usted viene acá y coloca 2, 2 y 4, lo mismo, ¿cierto? Que iniciamos a dividir. Y hacemos el mismo proceso. 2 entre 1, yo sé que me va a dar 1, lo mismo 2 entre 1 me va a dar 1, y 4 entre 2, pues me va a dar 2, ¿sí? Yo sé que ya terminamos con este y yo sé que ya terminamos con este otro, pero ¿qué está haciendo falta todavía? Que dividir. Entonces vamos a seguir dividiendo. 1 entre 2, pues lógico que no da, pues sencillamente bajamos la casilla, lo mismo para este y este ya quedó en 1. Entonces, aquí prácticamente el mínimo común múltiplo, ¿cuál sería? 2 por 2, el mínimo común múltiplo sería 4. Y ya viene y reemplaza todo este proceso acá. ¿Sí? Joder, madre, al fin. Porfa, por ahí el micrófono. Yo no sé cómo. ¿Cómo lo dice? Sí. Ah, por ahí le atinaron a algo. Bueno, me alegra que le hayan cogido cómo se realiza ese proceso. Entonces, mira que no es complicado, es tener en cuenta cómo se hace el mínimo común múltiplo. Y aquí ya tocaría coger este 4 que le dio acá, ¿sí? Empezar a multiplicar por esto. Entonces, 4 divisible por esta me da 1 y 1 por 8. Entonces, aquí sería 8 en este caso, ¿no? ¿Sí? Si lo hacemos con esto. Más 4 divisible en 6. No, Entonces, venga, que esta a las 3. parte. Por favor, los micrófonos. Media hora. Yo iba a pasar. Anderson. Y está José Daniel. Bueno, listo, ya lo silencié. Entonces, lo estaba haciendo con, qué pena con usted, lo estaba haciendo con esta. Y claro, no era este ejercicio, sino este que le mostré acá inicialmente con esta expresión. Entonces, ese 4 que es divisible, si ustedes lo pudieron ver, ese 4 que es divisible ya tocaría resolverlo con esto. Entonces, 4 divisible en 2 me da 2 y 2 por 4 sería 8. Entonces lo colocan allá. Más